Introducción. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a utilizar pruebas basadas en rangos. Y aquí, esta parte de pruebas basadas en rangos es donde se nos empieza a presentar uno de los primeros compromisos que tenemos que realizar a la hora de aplicar estas pruebas. Porque digamos de que estamos midiendo un aspecto como altura. Nosotros llegamos y medimos la altura en un grupo de niños y vemos que vemos la siguiente situación. Vemos que unos niños miden 109 centímetros, otro mide 120, otro mide 140, otro 141. Y cuando se dice que se va a utilizar una prueba en rangos, lo que quiere decir es lo siguiente. Se van a ordenar los valores que tenemos, pues aquí ven convenientemente los puse ascendente, se van a ordenar y a cada uno de estos valores se les asigna una ponderación. Entonces este va a ser el rango 1, este va a ser el rango 2, este va a ser el rango 3 y este va a ser el rango 4. Y la aplicación de Profe, estos... si no están ordenados ascendentemente, hay que ordenarlos para poder asignarles los rangos. Correcto, correcto. Esta parte, aquí hay varios puntos interesantes que podemos recabar de los sacrificios que se hacen en esta prueba. ¿Por qué? A la hora que nosotros llegamos, aplicamos Kruskal-Wallis, al fin y al cabo lo que decimos es, si tenemos una población, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una muestra aleatoria de esa población que esté en un rango específico, en rango 3 o en rango 4 o en rango 2? Eso es lo que se hace en la comparación entre grupos. ¿Qué sucede? Vean de que esa conclusión se hace con respecto a los rangos, no al valor original. Y, por ejemplo, nosotros podríamos tener eh, un quinto valor, por ejemplo, digamos que aquí es 1,90 m, chiquito, bastante grande, 1,90 m. Y eso en el análisis que estamos haciendo sería rango 5. Entonces, la información que se pierde son las distancias originales de nuestros datos. Estas distancias dejan de existir y lo que existen son ponderaciones ordenadas y la prueba de Kruskal-Wallis se hace con respecto a estas ponderaciones. ¿Me explico, José Anel? Sí, perfecto. Se explica completamente bien. Perfecto, entonces aquí vemos el primer sacrificio. Empezamos y perdemos información sobre las distancias. Se convierten en valores ordenados en rangos. Entonces, pues no vamos a utilizar los valores originales de la variable dependiente para el análisis, sino valores en rangos relativos. Y sobre esto específicamente que estoy desarrollando acá. Y veamos a ver qué nos referimos con rangos. Es esto que puse acá. Acá tengo otro ejemplito. Esto ya es directamente en R. Lo pueden correr. Aquí esto es en Jupyter lo corrí y puse un ejemplo de altura. Entonces veamos los ejemplitos que puse acá. Puse altura 110, 132, 137, ordenada. La puse convenientemente ordenada y si no tendríamos que ordenarla. Les decimos que vamos a agarrar altura y lo que le vamos a agregar, vamos a convertir los datos de altura en letras, los vamos a traducir a letras. Eso se hace tal como lo vemos acá en el ejemplo. Luego aplicamos rank altura y ¿qué es lo que nos da? Aquí primero le agregamos letras a cada uno de los rangos. Esto fue esta partecita acá que le agregamos letras. Luego aplicamos la función rank altura y ¿qué nos da? A es rango 1, B es rango 2, o se pueden ver la agrupación acá. Esto es A, B es 2, C es 3 y así consecutivamente. Se convierten los valores
en ponderaciones en rangos. Vean qué curioso lo que ocurre cuando tenemos valores que se repiten. Aquí nos hubiera quedado originalmente, si no me equivoco, 6 y 7. Vamos a ver 5, 6 y 7. Y puesto que tenemos valores que se repiten, lo que R asigna es un valor intermedio entre ellos. Y esto pues ocurre para los para cuando tengamos valores que se repiten. ¿Qué hacemos con las pruebas, con la prueba de Kruskal-Wallis? Entonces, todavía no voy a explicar eso. Continuemos con esta parte del rango. Vimos que la altura más pequeña es rango 1. Aquí lo tenemos, 110. Veamos que la altura, la segunda más pequeña, rango 2, es esta que tenemos por acá. F y G están empatadas, es el rango intermedio entre ellos dos. E interesante, aunque el primer dato es mucho más distante y pequeño a los otros datos, vean de que estos están mucho más pegaditos, tienen menor distancia, A se le asigna ponderación 1. Y esto hubiera sido cierto si A hubiera sido 80, hubiera sido 70, hubiera sido 50, hubiera sido 1. Se le asigna ponderación 1. Entonces, eso es parte de la información que con esta clase de pruebas terminamos sacrificando. Entonces, es una de las consideraciones que tenemos que tener ahí presentes. Se pierde esa información. Entonces, con base en lo que he dicho, lo vemos acá, perdemos información sobre perdemos información sobre la altura absoluta. Entonces, pues se elimina del análisis. Sin embargo, lo que conservamos es el rango relativo. Vean de que incluso A hubiera podido ser hasta números negativos que igual hubiera sido de rango 1. Y la prueba que vamos a aplicar, Kruskal-Wallis, va a estar basada en estos rangos relativos del grupo de prueba. Acá vamos a ver qué conclusiones podemos derivar a la hora de aplicar un análisis de esta clase. Vamos a continuar con ventajas y desventajas de esta clase de análisis.